Amén, gloria a Dios una vez más. Ahora volvemos en esta noche para compartir con ustedes su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Y le damos la bienvenida a todas las personas que nos quieran acompañar a este programa, donde estaremos meditando una vez más en la palabra del Señor. No vamos a saludar en el transcurso de la meditación, de la enseñanza, pero sí queremos decirte que eres parte de esta comunidad, de esta congregación virtual, si la pudiéramos llamar de esa manera, donde compartimos el mensaje del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Y vamos a meditar en esta palabra, vamos a meditar en la palabra del Señor. Y me gustaría que si en algún momento de la predicación o al finalizar quieres comentar algo, quieres opinar, eres bienvenido para opinar, para comentar y para aclarar algunas cosas que de pronto queden para nosotros sin entendimiento. Por lo pronto, hoy vamos a seguir meditando en la palabra del Señor, en la carta del apóstol Pablo, su primera carta a los Corintios, en el capítulo 16. Ya vamos terminando esta carta, el último capítulo, y vamos a meditar de acuerdo a la palabra del Señor. Como una vez más recordamos Josué 1:8, cuando el Señor dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, Yahshua Mashiach, dice ahí en Juan 5:36, 5:36 o 39, si no estoy mal, cuando él dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, hoy vamos a escudriñar las escrituras, vamos a escudriñar lo que la palabra del Señor dice aquí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 16, y vamos a meditar en cuatro puntos. El título que le hemos puesto a esta enseñanza es: teniendo presente la iglesia del Señor. Teniendo presente la iglesia del Señor. Y los cuatro puntos que vamos a tratar en el día de hoy es: número uno, necesitamos ser encaminados por la iglesia. Número uno, necesitamos ser encaminados por la iglesia. Número dos, tenemos un adversario que enfrentar. Número tres, no podemos tener en poco a los hermanos. Y cuatro, visitemos los hermanos cuando tengamos oportunidad. De tal manera que vamos a estar entonces meditando en esta palabra, capítulo 16, versículos 5 al 7 de 1 Corintios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: diré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros y aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero ahora veros de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor así lo permite. Aquí Pablo ya, ya despidiéndose de la iglesia, terminando, dice que irá a ellos. Dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. ¿Cuál era la intención de Pablo? La intención de Pablo no era solamente escribirles una carta, no era solamente decirles cómo tenían que comportarse,
no era solamente decirle que siguieran las instrucciones de la palabra de Dios, sino que también el deseo de Pablo, el anhelo de Pablo era volver a la iglesia, volver a visitar la iglesia que él había fundado, en la cual había estado pastoreando durante año y medio, enseñándoles el mensaje de la palabra del Señor, llevándolos a la presencia del Señor, a que conocieran y entendieran lo que decía la Torá y a quién señalaba la Torá, a quién señala la Torá del Tanakh, sino a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. De esta manera Pablo dice, mire, iré a vosotros. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Ir a la iglesia, visitar la iglesia, estar con la iglesia, no de paso, no por unos días, no por unas horas. Él quería ir a la iglesia, estar un tiempo con la iglesia, compartir con la iglesia, pero algo que me llama poderosamente la atención es que Pablo dice que él va a ir a la iglesia, va a visitar la iglesia. ¿Con qué fin? Para que la iglesia lo encamine a él. Es interesante. El maestro, el rabino que les había enseñado la palabra durante año y medio, que les estaba escribiendo, dándole más instrucciones, ahora dice, yo voy a ir a ustedes primero para visitarlos, para saludarlos, para compartir con ustedes, para gozarme de su presencia y para que ustedes me encaminen a mí. Pablo nunca pensó de él como alguien superior a los demás. Pablo era un hombre conocedor de la palabra, instruido en la palabra, tenía el conocimiento profundo de esa palabra que el Señor nos ha dejado y enseñó esa palabra. Ha sido el más grande apóstol de nuestro Señor Jesucristo, que ha enseñado con más profundidad el mensaje de la palabra, pero aún así, aún teniendo el conocimiento que tenía, aún teniendo la posición que tenía, aún teniendo esa posición de acuerdo a la iglesia, como la iglesia lo miraba como un dirigente, como una persona que tenía autoridad, que tenía unción, que tenía el conocimiento, aún así, él nunca miró a la iglesia como si fuera algo pequeño. Él no miró a la iglesia como si estuvieran por debajo de él. Él no se puso en la iglesia como un dictador, un líder. Yo voy a estar aquí, yo soy el que mando, yo soy el que digo, yo soy el que decido, yo fundé la iglesia, yo les enseñé a ustedes la palabra del Señor, ahora ustedes me deben a mí pleitesía, me deben a mí obediencia. No, Pablo nunca se puso en la iglesia como superior a la iglesia. Por el contrario, Pablo miraba a todos los hermanos como iguales a él o aún mayores, de tal manera que este varón, este hombre, escogido por Dios en el camino a Damasco, perseguidor de la iglesia, ahora uno de los más grandes apóstoles del Señor, ahora dice, voy a ir a ustedes, voy a estar con ustedes, voy a compartir con ustedes, voy a recibir de parte de ustedes y les voy a pedir a ustedes que me encaminen, que me digan a dónde debo ir, cuál es el camino que debo seguir. ¿A dónde quieren ustedes que yo vaya? Pablo se ponía a sí mismo no solamente como siervo de Cristo, como siervo de Hamashiach, sino aún como servidor de la iglesia. Nosotros, como ministros del Evangelio, seamos pastores, seamos evangelistas, seamos predicadores, maestros, seamos ovejas de la iglesia, siempre debemos entender que a pesar de que tenemos conocimiento de la palabra del Señor, y a pesar de que nosotros escudriñamos el mensaje de la palabra del Señor, que recibimos de la palabra del Señor, no sabemos todo. La Biblia dice, el mismo apóstol Pablo dice, si alguno cree que sabe algo, aún no sabe nada. Si nosotros creemos que sabemos mucho, aún no sabemos nada.
Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Qué es lo que podemos ver? Que no sabemos nada, pero estamos en el camino del aprender, del conocimiento, de recibir de la presencia del Señor. Y que cada uno de nosotros, cada uno, por mayor o menor que sea, por más o menos conocimiento que tenga la palabra de Dios, cada uno de nosotros que le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, a Adonai Yeshua Mashiach, que le hemos dejado que tome control de nuestro corazón, tenemos algo para dar a la iglesia, algo para aportar a la iglesia, una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia. Siempre habrá algo que nosotros podamos aprender de la iglesia. Siempre habrá algo que la iglesia podrá darle al resto de la iglesia, cada uno de nosotros. Por lo tanto, Pablo entendía esto. Pablo dijo, mire, yo no les dijo yo voy a ir allá y les voy a ordenar a ustedes que hagan lo que yo quiera. No, Pablo dijo, voy a ir allá, voy a estar con ustedes porque quiero estar con ustedes, porque les amo y sé que ustedes me aman. Voy a ir allá para que todos juntos compartamos el mensaje del Evangelio, recibamos de la presencia del Señor y que ustedes, como iglesia, como hermanos, como siervos del Señor, como pueblo comprado a precio de sangre, me encaminen a mí, me guíen, me den también de su palabra, de lo que ustedes han recibido del Señor, yo también quiero recibir, porque yo sé que de ustedes puedo aprender mucho y puedo también compartir de lo que ustedes me dan. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, que me encaminéis a donde haya de ir. Número 2, tenemos que estar muy conscientes, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, que tenemos adversarios que enfrentar. No tenemos un adversario. El apóstol Pedro dice que nuestro enemigo, el diablo, nuestro adversario el diablo, anda como león rugiente a quien orar. Pero quiero decirte que no solamente tenemos un adversario, tenemos hay muchos adversarios, hay muchos que se oponen a la predicación del evangelio. Hay muchos que se oponen a que se predique un evangelio conforme a la palabra de Dios. Hay muchos que no les gusta que les hablen la palabra de Dios y que se oponen y que quieren callar la iglesia y que quieren callar a los que predican el mensaje del evangelio. Pablo tenía adversarios. Nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo, Yeshua Mashiach, tendremos adversarios. ¿Qué es lo que dice Pablo en el versículo 8 y 9? Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Qué dice aquí Pablo? Pablo tiene una intención de ir a la iglesia de Corinto, de visitar la iglesia, y al mismo tiempo que tiene intención de visitar la iglesia, dice, quiero ir a ustedes cuando pase por Macedonia, porque tengo que pasar por Macedonia. Quiero visitarlos a ustedes, pero de momento, quiero ir para que me encaminen, pero de momento también me voy a quedar un tiempo en Éfeso. ¿Cuánto tiempo se iba a quedar Pablo en Éfeso? No lo sé. Dice, me voy a quedar en Éfeso hasta la fiesta de Shavuot, hasta la fiesta del Pentecostés, hasta la fiesta de las semanas o de la cosecha. Voy a quedarme allá, en Éfeso. ¿Por qué me voy a quedar en Éfeso? ¿Por qué me quiero quedar en Éfeso un tiempo más? Dice, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. ¿Qué quería decir cuando dice se me ha abierto una puerta grande y eficaz?
Él estaba en Éfeso. Recuerda muy bien que Pablo era un predicador del mensaje del evangelio completo del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Pablo iba a las sinagogas. Pablo le demostraba a los judíos a través de las escrituras que Jesús era el Cristo. Pero no solamente Pablo iba a las sinagogas, Pablo iba a los gentiles. Pablo le predicaba a los gentiles y Pablo le decía a los gentiles, mire, no todo está perdido. Ustedes en algún momento han sentido que van a morir y que van a estar alejados de la ciudadanía de Dios, quiero decirles que hay esperanza para su vida. De tal manera que Pablo predicaba, Pablo enseñaba la palabra, la gente oía y se abrió una puerta grande. La gente tenía hambre y sed de la palabra de Dios. Tenían hambre y sed de Dios. Querían conocer al Dios, al Elohim creador del cielo y de la tierra, al Dios de la Biblia, al Dios de los judíos, al Dios que tenía poder, que los había guardado, que los había llevado por el desierto, que los había alimentado, que les había dado agua en los sequedales, que les había dado tantas bendiciones. Ahora esta gente quería conocer ese Dios del cual Pablo predicaba. Y cuando Pablo predica el mensaje del evangelio, mira esto, se abre puerta. Muchas veces nosotros vamos a algún lugar a predicar y se abre puerta, una puerta grande. Hay gente que tiene hambre y sed, pero no solamente se abre una puerta grande, sino que al abrirse la puerta y al permitir que el mensaje del evangelio empiece a fluir con poder, empiece a fluir con autoridad, empiece a cambiar vidas, entonces Satanás, con todo su séquito de demonios, te va a oponer resistencia. Satanás no va a querer que tú prediques el mensaje del evangelio. Te va a poner resistencia. No va a dejar que la palabra de Dios no va a querer dejar que la palabra de Dios fluya. Eso siempre lo vamos a tener. Ahora, recuerda una cosa. La palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados y contra potestades. Pero también la palabra del Señor dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Hay oposición? Sí hay oposición. ¿Vamos a tener oposición? Vamos a tener oposición. Vamos a sentir cuando prediquemos el mensaje, el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, que Satanás no quiere que prediquemos. Vamos a tenerla. Pero no nos podemos callar en el mensaje poderoso del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Un saludo para mi hermana Janet, para mi hermana Jenny. El Señor les bendiga. Estamos aquí compartiendo el mensaje del evangelio y quiero decirte, nosotros tenemos que dejarnos encaminar por la iglesia, encaminar por los hermanos. Siempre mirar la iglesia, los hermanos de la iglesia como iguales a nosotros o superiores a nosotros mismos. No importa el rango que tú tengas en la iglesia, siempre encontraremos a alguien que nos enseñe algo nuevo a través del mensaje de la palabra de Dios nuestro Elohim. Nos enseñará la palabra. Dejémonos encaminar por el Señor a través de su palabra. También entonces sepamos que nosotros tenemos una puerta abierta, una puerta grande y eficaz para predicar el mensaje del evangelio. Pablo lo dice y dice, aunque se oponen, van a levantarse adversarios. Pero recuerda una palabra más. No nos ha dado Dios nuestro Elohim espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el segundo punto que yo encuentro aquí en esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 16, a partir del verso 5, es que nosotros tenemos adversarios, tenemos
adversarios que enfrentar. Ahora, recuerden, este género no sale sino con oración y ayuno. Hay que orar, hay que clamar, hay que suplicar, hay que buscar la presencia del Señor y pedirle al Señor que ponga en nuestros labios la palabra que debemos hablar. Entonces, número 2, tenemos que adversarios que enfrentar. Número 3, no podemos tener en poco a nuestros hermanos. Acuerda esto, no podemos tener en poco a nuestros hermanos. Recuerda que el Señor también nos enseña que debemos ver a nuestros hermanos, amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Sigue diciendo el capítulo 16, versículos 10 y 11 de la siguiente manera. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Recuerda, Pablo está diciéndole a la iglesia de Corinto, y algo que nosotros tenemos que entender, es que él quería ir, visitar la iglesia, amén, y al visitar la iglesia, él quería estar con ellos, compartir con ellos, aprender de ellos y pedirle a la iglesia que le encaminaran a él. Él no iba solamente a encaminar la iglesia, él necesitaba que la iglesia lo encaminara. Ahora, número 2, él dice que se va a quedar un tiempo en Éfeso. Cuando Dios te pone en algún lugar y abre puerta grande, eficaz, no calles el mensaje de la palabra. Habla sin temor, predica el mensaje de la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Haz obra de evangelista. ¿Te van a levantar adversarios? Sí. Satanás no estará contento con que prediques el mensaje del evangelio, y menos de contento si predicas el mensaje del evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, sin sacar el texto del contexto, predicando la palabra y sujetando la palabra a la palabra. Entonces, cuando tú predicas la palabra y sujetas la palabra a la palabra, Satanás no va a querer dejarte predicar el mensaje. Y número 3, de nosotros, dicen, no podemos tener en poco a los hermanos. Pablo dice, mire, y si llega Timoteo, yo voy a ir, pero si llega Timoteo, antes de que yo llegue, él le está diciendo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Cuando un hermano llegue a la iglesia, cuando un hermano los visite, o cuando un hermano llegue a quedarse con ustedes, a congregarse con ustedes, no lo angustien, no le hagan la vida imposible, no tengan celos del hermano, recíbanlo. Al hermano, a la hermana, recíbanle con tranquilidad, recíbanle en paz. Dice, recíbanlo con tranquilidad porque él hace la obra del Señor así como yo. Si es un hermano que viene a predicar el mensaje del evangelio, del reino de nuestro Señor Jesucristo, recíbanlo. Recuerda que cada uno de nosotros tenemos algo que dar, algo que compartir, algo que va a enriquecer la iglesia. Si la persona viene a traer el mensaje de la palabra, volvemos otra vez al punto, el texto con el contexto, sujetando la palabra a la palabra, recibámoslo, escuchemos, discernamos, entendemos, pues podemos entender si lo que está diciendo es conforme a la palabra de Dios. Y si en lo que el hermano está enseñando no va conforme a la palabra de Dios, no discutamos, simplemente encaminémoslo. Entre todos podemos construir la iglesia del Señor.
somos llamados como piedras a construir el templo. Somos piedras vivas, cimentados en la piedra viva, escogida y preciosa llamada Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Entonces, dice, recíbanlo con tranquilidad. Cuando venga un hermano, una hermana, recíbanle con tranquilidad, porque está haciendo el trabajo como lo haces tú y como lo hago yo. Si estamos predicando el mensaje del Evangelio, recibamos a los hermanos. Yo no sé si tú recuerdas cuando uno de los discípulos le dice, Señor, encontramos a una persona que echaba afuera demonios en tu nombre, pero solo le reprendimos porque no nos seguía. Y el Señor dice, no le impidáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, si no viene a mi congregación, si no se está congregando donde yo me congrego, sino que congrega en otro lado, entonces no podemos impedirle que haga la obra, porque si no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces dice, encaminarlo, dice, recibirlo con tranquilidad porque hace la obra como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, no tengamos en poco a los hermanos. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia despreciamos a los hermanos más débiles? Despreciamos a los hermanos que poco conocimiento tienen. A veces solamente nuestra mirada está en el pastor, lo que el pastor diga. Es que si el pastor lo dice en la palabra de Dios, no importa que el pastor diga barrabasadas, no importa que el pastor se predique algo que es antibíblico, es el pastor y el pastor es el pastor. No. Nosotros, como pastores, tenemos que predicar el mensaje del Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Santiago, el hermano del Señor, dice, hermanos, no os hagáis muchos de vosotros maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Prediquen la palabra, enseñen la palabra, no enseñen su mensaje. No hagan que la gente ponga la mirada en ustedes, sino pongan la mirada del Señor. Ahora estamos diciendo que nadie lo tenga en poco. A veces el hermanito que está en la puerta recibiendo a los otros hermanos, dándole la bienvenida, tiene algo para ti. Tiene palabra de Dios y a veces nosotros lo rechazamos. Lo tenemos en poco. Aquí dice la palabra del Señor que nadie le tenga en poco, sino encaminadle, guíenlo, diríjanlo, llévenlo por el camino del Señor. Enséñenle y reciban de él. Y sigue diciendo aquí, sino encaminarle en paz para que venga a mí porque le espero con los hermanos. Lo estaba esperando. ¿Con quién? Con los hermanos, con la congregación. Nosotros debemos ver a nuestros hermanos como a nosotros mismos. No podemos tener en poco a los hermanos. Y por último, el cuarto punto que quiero tocar en esta noche es visitemos los hermanos cuando tengamos oportunidad. Visitemos los hermanos cuando tengamos oportunidad. Ahora, no quiere decir que la oportunidad de visitar hermanos la hora del almuerzo, la hora del desayuno, la hora de la cena. No, visitemos a los hermanos cuando tengamos oportunidad para bendecir a los hermanos y ser bendecidos por ellos. Mira lo que dice aquí, dice el versículo 12, con eso vamos a terminar la meditación de esta noche. Dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuera vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Apolos era un mensajero del Señor. Encontramos que Pablo, cuando empieza a escribir su primera carta a los Corintios, recuerda que él dice, mire,
yo me he dado cuenta y he sabido por los de Chloe que hay en ustedes división y en parte lo creo. Esta es la forma en que Pablo empieza a hablarle a los corintios. Tienen divisiones. ¿Por qué? Porque uno dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Apolos, otro dice yo soy de Cefas, y entonces hay división. O sea que Apolos era uno de aquellos grandes predicadores que el Señor había levantado en el tiempo de la iglesia primitiva, de los cuales muchos de los cristianos de Éfeso tenían puesta su mirada, seguían a Apolos. Mientras que unos seguían a Apolos, otros seguían a Pablo, otros seguían a Cefas, pero pocos seguían a Cristo. Y Pablo dice, ustedes dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolo, otro yo soy de Cefas. Y yo les quiero decir, Pablo les dice, yo soy de Cristo. Fue crucificado Pablo por ustedes, murió por ustedes Apolo, o fueron bautizados en el nombre de Cefas, o en el nombre de Pablo, como yo cambio quizás los términos, pero esa es la idea. ¿Quién murió por ustedes? ¿En el nombre de quién fueron bautizados? ¿A quiénes siguen? La iglesia, mi amado hermano, no es un partido político. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos miembros uno de los otros y la cabeza, mi amado hermano, mi amada hermana, la cabeza del cuerpo se llama Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Él es la cabeza y él es el que da la orden. Apolos era un hermano muy amado en Corinto y no quiso ir. De ninguna manera quería ir. Dijo, no quiero ir. No quiero ir por ahora. Pero irá, dice Pablo, cuando tenga oportunidad. Es algo importante que nosotros tenemos que hacer. Visitarnos. Visitar a los hermanos. Cuando tengamos oportunidad. Preguntarles cómo están. Preguntarles de qué tienen necesidad. Orar por ellos. Compartir con ellos. Gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Tener un mismo sentir, ser un cuerpo. Recuerda claramente que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele con él. Nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, necesitamos entender claramente lo que el Señor nos dice en su palabra. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, mire, tengamos presente la iglesia del Señor. ¿Cuál es la iglesia del Señor? Los que fueron comprados a precio de sangre vertida en la cruz del Calvario. Tengámoslos presentes. ¿Quién es la iglesia del Señor? Tú eres iglesia si ya le entregaste tu vida a Cristo. Yo soy iglesia si estoy caminando conforme a la voluntad del Señor. Nosotros somos iglesia y tenemos que preocuparnos de nosotros mismos como el cuerpo se preocupa por sí mismo. Somos un cuerpo. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, tener cuidado de la iglesia. Tenemos que preocuparnos, tenerla presente, dejarnos encaminar por ella. Dejémonos encaminar en el mensaje de la palabra del Señor, que el Señor trae a través de la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre y más sabiendo que aquel día se acerca. Recuerda también, tenemos adversarios que enfrentar. El camino nunca será fácil, nunca será fácil en los caminos del Señor. Número 3, recuerda también, no tengas en poco a tus hermanos. Somos un cuerpo, recuérdalo bien, no tengas en poco. Y por último, número 4, visitemos a los hermanos cuando tengamos oportunidad.
Espero que este mensaje, esta meditación de esta noche haya sido de bendición para tu vida, que haya sido bendición para mi vida y que esta palabra del Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de filos, fluya, corra y sea glorificada en tu vida. Bendiciones para todos. Vamos a terminar dándole gracias al Señor y será hasta mañana a las 9 de la noche, 9:30, estos dos tiempos, tiempo de oración y una palabra eficaz, si el Señor así lo permite. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre del cielo, la gloria, te damos gracias una vez más por este tiempo que hemos podido tener, compartirte tu palabra, Señor. Señor, yo quiero pedirte, Señor, en esta noche, que seas tú bendiciendo, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, que nos han seguido a través del internet, Señor. Aquellas personas que han de ver este video, este compartir, Señor, Señor, que tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que todas las espadas de dos filos, fluya, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tú es el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Toda Rababa Kadosh, amén y amén. Bendiciones para todos y será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Comparte este video si quieres, para que muchos también puedan ser edificados. Bendiciones.